Buenas noches, mi nombre es Javier Durango Telles, grupo 301-102, docente pues Alberto García Jerez. A continuación voy a presentar una diapositiva de bioquímica de la unidad 1, tarea 2, biomoléculas. Entonces tenemos que son los carbohidratos. Son unas biomoléculas que también toman los nombres de hidratos o carbonos glucósidos, glúcidos, azúcares o sacáridos. Tenemos la fructosa, estructura química. Aquí la tenemos, la estructura química. C6H1206. Clasificación de acuerdo con número de carbonos, posee 6 carbonos. Clasificación de acuerdo con el grupo funcional principal, es una cetohexosa que contiene 6 átomos de carbono y un grupo de cetona. Clasificación de acuerdo con el número de monómeros, que es un monosacárido con la misma fórmula molecular que la glucosa, C6H1206, pero con diferentes estructuras, es decir, con un isómetro de esta. Función biológica: la fructosa, cuando se la ingiere, se metaboliza y se transforma en glucosa, nutriente que a su vez le proporciona energía al organismo. Ahí tenemos que es la glucosa. La estructura química, clasificación de acuerdo con el número de carbonos, clasificación de acuerdo con el grupo funcional principal, clasificación de acuerdo con el número de monómeros, monosacáridos de 6 carbonos de aldehexosa. Función biológica: la glucosa es la principal fuente de energía para el correcto desempeño de las tareas biológicas, como el latido cardíaco, la digestión, la respiración, la multiplicación de células y la reparación de tejidos. También incide en la temperatura corporal y movimientos musculares. Tenemos la sacarosa. Aquí tenemos la estructura química. Clasificación de acuerdo con el número de carbonos, posee 12 carbonos. Clasificación de acuerdo con el grupo funcional principal, polihidroxilos. Clasificación de acuerdo con el número de monómeros, disacáridos, formando una unión de fructosa y glucosa. Función biológica: la sacarosa, cuando es incluida de forma equilibrada en la dieta, tiene importantes propiedades, ya que le favorece al aporte rápido de glucosa al cerebro y al músculo, siendo un glucósido imprescindible para el desarrollo de las funciones cognitivas y de la actividad física. ¿Qué es el enlace glucósido? Es aquel mediante el cual un glucósido se enlaza con una molécula que puede ser o no ser otro glúcido. En caso de unirse entre sí o dos más monosacáridos formando disacáridos o polisacáridos utilizando un átomo de oxígeno como puente entre ambas moléculas, un éter. Su denominación correcta: enlace U-glucósido. Análogamente, también existen enlaces C, SN y C-glucósidos. Aquí tenemos el enlace O-glucósido. Reacciona al grupo OH, hidroxilo de carbono anomérico del primer monosacárido con un OH unido a un carbono. Del segundo monosacárido se forma un disacárido y una molécula de agua. El proceso es realmente una condensación. Se denomina deshidratación por la característica de la pérdida de la molécula de agua, al igual que ocurre en la formación del ácido peptídico.
Si la reacción de los OH provienen de dos carbonos anoméricos, el disacárido será dicarbonílico y no tendrá poder reductor. Sin embargo, si en el enlace participan los OH de un carbono anomérico y del otro carbono no anomérico, el disacárido será monocarbonílico y tendrá poder reductor, ya que queda un grupo OH libre en el otro carbono anomérico. Tenemos que ¿qué son los aminoácidos? Son compuestos orgánicos que se combinan para formar proteínas, las cuales son indispensables para nuestro organismo. Están formadas de carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno. La fenilanina es una estructura química e identifica en la estructura el carbono alfa, grupo amino, grupo carboxilo y cadena lateral. La serina es una estructura química e identifica en la estructura el carbono alfa, grupo amino, grupo carboxilo y cadena lateral. La lisina también es una estructura química e identifica la estructura en el carbono alfa, grupo amino, grupo carboxilo y cadena lateral. ¿Qué son las proteínas? Tenemos que las proteínas están formadas por cientos o miles de unidades más pequeñas llamadas aminoácidos, que se unen entre sí a largas cadenas. Hay 20 tipos diferentes de aminoácidos que se pueden combinar para formar una proteína. La consecuencia de aminoácidos determina la estructura tridimensional única que cada proteína y su función especifica. Tenemos la hemoglobina, estructura química. Ahí podemos observar la estructura química. Clasificación de acuerdo con su conformación estructural. La hemoglobina es una proteína tetrámera que consta de 4 cadenas polipeptídicas con una estructura. La albumina es una estructura química, clasificación de acuerdo con su conformación estructural. Es una proteína globular con estructura terciaria. Tenemos la glutenina. Aquí tenemos la estructura química, clasificación de acuerdo con la conformación estructural debido a su estructura polimérica, y glutenina es extremadamente elástica y proporcionan además una baja extensibilidad, siendo la proteína que dan fuerza al gluten durante el amasado. Tenemos el enlace peptídico. ¿Qué es? El enlace peptídico es un enlace covalente y se establece entre el grupo carboxilo de un aminoácido y el grupo amino del aminoácido contiguo e inmediato. Tenemos que son los lípidos. Se definen como aquellas sustancias de los seres vivos que disuelven en solventes apolares como el éter, el cloroformo y la acetona, y que no lo hacen de manera perceptible en el agua. Las funciones ácido linoleico. Tipo de lípido es un ácido graso poliinsaturado con dos dobles enlaces. Ácido oleico. Tipo de lípido es ácido graso monoinsaturado. Ácido palmítico. Tipo de lípido es un ácido graso saturado de cadena media. Tenemos una estructura del ADN, que es una proteína compleja larga en cuyo interior se almacena toda la información genética del individuo.
¿Cuál es su estructura? Las moléculas de ADN consisten en dos cadenas que se enrollan entre ellas para formar una estructura de doble hélice. ¿Cuál es su función? Las funciones biológicas del ADN incluyen el almacenamiento de información, genes y genoma, la condición de proteínas, transcripción y traducción y su autoduplicación. ARN. ¿Qué es? El ARN es un ácido ribonucleico. Es un ácido nucleico similar a una estructura del ADN, pero con algunas diferencias sutiles. ¿Cuál es la estructura? Una hebra de ARN tiene un eje constituido por un azúcar riborosa, grupo de fosfato de forma alterna. ¿Cuál es su función? La célula utiliza el ARN para una serie de tareas diferentes. Diferencia entre ADN y ARN. El ADN es un ácido desoxirribonucleico o DNA en inglés. Se encuentra en el núcleo de todas las células de todos los organismos vivos. Se encuentran dobladas en pares de paquetes llamados cromosomas. El ARN. El ARN es ácido ribonucleico de RNA en inglés. Es una micromolécula que se diferencia en su estructura del ADN por su base nitrogenada uracilo en vez de timina. Además de su estructura es de hélice simple o a diferencia de doble hélice del ADN. El enlace fosfodiéster entre nucleótidos. El enlace fosfodiéster es un enlace covalente que se produce entre un grupo fosfato y un grupo hidroxilo. Este tipo de enlace lo podemos encontrar en fosfolípidos que forman la membrana celular y nucleótidos que forman los ácidos nucleicos ARN y ADN. Los grupos fosfato están cargados negativamente. El pH neutro es por esta razón que se requiere de mucha energía para formar un enlace fosfodiéster. Al unirse sucesivamente muchos nucleótidos mediante enlace fosfodiéster se forman largas cadenas de nucleótidos como las bases nitrogenadas. No participan del enlace. En la cadena se alternan pentosa y fosfato, quedando las bases nitrogenadas al lado de la misma. Muchas gracias.